Rangel. Él es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofías y Letras. Estudia actualmente en la maestría de la misma institución. Su tesis de posgrado está desarrollado sobre los estudios de usuarios de la información, la teología católica en México. Su desarrollo profesional trabaja como técnico académico aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información. Y pues le damos la palabra para su ponencia. Gracias, buenos días. Yo les voy a hablar sobre el estado de la cuestión en estudios de usuarios que se han hecho sobre teología católica. Por algún motivo son 4 apartados. El primero, el que está hasta arriba, debería decir contextos de estudio. Primero quiero enmarcar por qué me interesaría un poco abordar este tipo de usuarios. El segundo ya es la situación de estos usuarios y estas unidades de información en México y en América Latina y tratar de verlo desde lo global. A partir de ver esta institucionalización de los estudios de usuarios, me gustaría enfocarme a sus particularidades y al final ofrecerles algunas conclusiones muy breves. El estudio de las religiones principalmente se aborda desde diferentes perspectivas. Encontramos la antropología cultural, la sociología de las religiones, la psicología de este tipo de comunidades, la historia de las religiones y la filosofía de las religiones, aparte de la teología, de los dogmas y este sistema de creencias. Pero también en la bibliotecología han surgido algunos términos que al revisar un poco sus fundamentos hallas que no tienen como mucho sentido desde mi punto de vista y quisiera explicar el por qué. En América Latina hay un autor bastante importante que se llama Álvaro Pérez Guzmán. Él ha propuesto el término de bibliotecología teológica, pero es un concepto que desde mi punto de vista carece de bastantes elementos. Él la define a partir de lo que él llama bibliotecología secular, y ya a partir de ahí yo noto que hay una fragilidad en la fundamentación, porque solamente se dedica a decir lo que no es la bibliotecología teológica a partir de lo que se ha creado en otros campos de nuestra disciplina. Cuestión que pues un concepto no se construye de esa forma, de no somos esto, no atendemos esto. Él, las nociones mucho más basadas se encuentran en que la liga a la organización, a la administración y funcionamiento de lo que él llama bibliotecas teológicas y lo que yo digo que son bibliotecas especializadas. Además, delimita que se encarga de organizar información teológica con la misma idea de lo que es secular y lo que es teológico, situación que yo no estoy de acuerdo. Y además dice que estas unidades de información, porque además comprende archivos eclesiásticos y de otras instituciones, depende de lo que establece ya la educación teológica, ya la formación sacerdotal en diferentes países. Quizás es el único argumento que yo encuentro válido, pero no es suficiente para poder ya definir a una área dentro de esta disciplina, como nos mencionaba la exposición anterior sobre los contextos. La diferencia que yo noté al revisar diferentes estudios y diferentes puntos de vista es que radica en las colecciones de que cada unidad de información posee, entendiéndose bibliotecas, quizás museos con ciertas colecciones bastante importantes, archivos, y en consecuencia las bibliotecas teológicas no existen únicamente en instituciones de enseñanza o de formación sacerdotal, sino también podemos hallar un tipo de bibliotecas o de unidades de información en las catedrales, en las basílicas y en los conventos, y además entender a estas instituciones como instituciones sociales que siguen un objetivo social, que tienen una razón social en nuestra comunidad. Sus usuarios, por lo tanto, no son solamente docentes y estudiantes o confesores en seminarios de formación sacerdotal, también pueden estar en otro tipo de instituciones y también pueden interesarse otro tipo de especialistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, filósofos, no solamente los teólogos en estricto, y también serían usuarios de información teológica. Pero estas instituciones las trabajan bibliotecarios, tienen que trabajar personas necesariamente para que sigan el día a día, tienen bastante historia, vienen desde 1500, simplemente en México, 1550 fácil, y estos bibliotecarios se han reunido en asociaciones a nivel global, a nivel nacional, tenemos una,
y a nivel regional. Y a partir de estos foros de colaboración elaboran documentos. El grupo más importante que yo pude hallar y que genera estudios al respecto es el grupo de interés especial de la IFLA para bibliotecas religiosas, REILINDIAL. Hay otra asociación en Estados Unidos que es la American Theological Library Association, ATLA, la Red Latinoamericana de Información Teológica con base en Costa Rica y bastante participación en el Caribe y en Centroamérica, y en México la Asociación de Bibliotecas Teológicas de México, muy recientemente creada a partir del Grupo de Bibliotecas Teológicas de México, GRUBITE. Digamos que son los esfuerzos más formales porque se genera información al respecto. A la par de este trabajo de colaboración que les comento, se han realizado otros esfuerzos por abordar aspectos muy concretos. Cada vez que se reúnen o cada vez que hay discusiones, siempre giran qué servicios ofrecen sus instituciones, qué colecciones posee porque es el principal valor y qué usuarios atienden. He notado que hay un núcleo de revistas, de publicaciones que están constantemente generando información y están publicando estos estudios de usuarios, que es la Theological Librarianship y un journal de información religiosa y teológica que reúne diferentes aspectos ya de nuestra área, pero estos tienen base en Estados Unidos y es un contexto totalmente diferente al que pasa en México. En México, por ejemplo, encontré el encuentro de bibliotecarios teológicos latinoamericanos. Quisiera, antes de pasar al punto de los estudios de usuarios, que mencionar que ellos contextualizan lo que ellos llaman bibliotecología teológica a partir de diferencias de la secular, como ellos la nombran, y a partir de ahí quieren ellos especificar lo que entienden por bibliotecario teológico, por usuario teológico, a partir de lo que es el usuario secular, cuestión que me causa a mí bastantes problemas para entender porque siento que están muy sesgados, están bastante sesgados, y al revisar los estudios de usuarios que han hecho en América Latina y compararlos con lo que han hecho en Estados Unidos, realmente ya te das cuenta de que no se está abordando el tema realmente y no se está identificando al usuario de la información teológica en nuestro país, partiendo de que en México tenemos una variedad religiosa tremenda, la misma Constitución nos puede avalar la libertad de culto, además en México por algún motivo está muy sesgado y no tendría que ser así debido a nuestra riqueza cultural. Noté algunas particularidades en los estudios de usuarios. Primero, no son muchos en América Latina, escasamente hallé como 6, pero los revisé metodológicamente, muy pocos en América Latina. Hay una distinción, ellos le llaman estudios de usuarios a lo que caiga, pero abordan la colección, el uso de su colección, la percepción que tienen las personas de su biblioteca, específicamente los seminaristas, los docentes en los seminarios, qué servicios bibliotecarios les ofrecen, si pueden generar alguna red de cooperación y si ya incursionan en el manejo de recursos electrónicos y también como la automatización de sus bibliotecas. No son aspectos menores porque sus bibliotecas albergan documentos bastante importantes. Por ejemplo, la Pontificia Universidad de México mantiene la colección que antes tenía aquí la universidad, antes cuando era pontificia, me lo dijo el mismo bibliotecario. Entonces estamos hablando de que la colección ahí es invaluable, pero ¿qué tratamiento se le está dando? La mayoría de los estudios que logré localizar sobre teología católica en México, en América Latina, sobre teología hebrea, cristiana, protestante, los relacionan con alguna unidad de información, ya sea biblioteca, ya sea archivo, dentro de un seminario de formación sacerdotal. Cuestión que yo no critico porque además mi tesis va también sobre eso. Quiero hacer una comparación de 3 seminarios conciliares de México, Guadalajara y Puebla, principalmente los de mayor tradición en nuestro país. Y justifico que es porque tienes a la comunidad cautiva, sabes, los puedes identificar y puedes calcular la población y la muestra, y tienes algunos elementos que te pueden ayudar a definir el contexto bajo el cual vas a trabajar, pero no quedarte ahí nada más, sino a partir de la construcción de lo que son los seminaristas, quizás ya ir a buscar a los demás usuarios de esta información, no restringir el sentido de usuario solamente a este tipo de personas. O por otra parte hay estudios mucho más trabajados, mucho mejor estructurados, que identifican ya un tipo de usuarios, los docentes y alumnos, o a los ministros de culto, que también es muy interesante.
porque estos ministros de culto son agentes que están dentro de la sociedad, tienen ciertas actividades y además funcionan como agentes de información, plantea Wix, por ejemplo. Y los menos, que yo creo que son los que aportarían bastante más, son los que abordan etapas y actividades, modelos, fases, por ejemplo, la búsqueda de información, la recuperación de información, son los que ya van un poco más allá para poder concretar teóricamente algo. Como conclusiones, el concepto de bibliotecología teológica que hay a lo largo de estos encuentros que tuvieron estas personas en México, en Cuba, en Costa Rica, en Bolivia, siempre hacen la distinción con lo que ellos llaman bibliotecología secular, situación que lo va a tener siempre sesgado porque todo lo quieren construir así, información teológica e información secular. Usuario teológico, usuario secular, bibliotecario teológico, bibliotecario secular, y ahí hay un sesgo bastante grande que no permitiría avanzar en el estudio de este tipo de comunidad. Hay un aspecto determinante en las colecciones necesariamente que albergan otras unidades de información, por ejemplo, bibliotecas nacionales, archivos nacionales, el Archivo General de la Nación, también podría entrar en este espectro de qué unidades de información son, además de universidades y de seminarios. Los docentes no constituyen el único tipo de usuarios, a parecer es sobre los únicos que nos queremos interesar, pero nos podría dar pie a interesarnos en otros, en antropólogos culturales, en sociólogos, en filósofos, en historiadores. La proyección de estos estudios en este tipo de usuarios facilita la obtención de algunos elementos metodológicos, pero no debe ser un argumento único para poder estructurar este tipo de estudios que podrían ayudar a comprendernos un poco mejor lo que está sucediendo en nuestro país. Resultaría conveniente identificar el uso de la información que albergan otro tipo de colecciones que alberguen información de este tipo por parte de otros usuarios según actividades, según sus fines, según sus etapas, según fases de otro modelo o modelo NAME. Y por último, explorar el comportamiento informativo, la fase específicamente de comportamiento informativo a través de otros métodos que se enfoquen en quienes producen esta información y quienes la citan. Quisiera antes de terminar mencionar un ejemplo. Apenas escasamente una semana, supongo, el Vaticano estuvo discutiendo algo de los homosexuales en un concilio. Van a generar un documento y posiblemente ese documento va a tener una noción muy teológica porque lo está originando la jerarquía católica, pero va a tener repercusiones en sociedades, en asociaciones civiles, en organizaciones civiles que aboguen por los derechos humanos, y tiene un impacto social hasta cierto punto porque lo está generando una institución con pues bastante importancia a nivel mundial, no solo nacional. Explorar el comportamiento informativo o quizás las citas a partir de este documento podría ser bastante interesante para identificar qué otros grupos son los que constituyen comunidades de usuarios aparte de los seminaristas y aparte de los teólogos propiamente. Y yo consulté estos estudios de usuarios, no fueron bastantes, me parece que como 8, algunos los más desarrollados, los mejor estructurados son los de Estados Unidos. Hay una cierta riqueza en América Latina de las religiones, no solamente católica y protestante, ya han avanzado, digamos, en esa cuestión. La antropología cultural lo aborda bastante bien, cómo se ha desarrollado la dinámica entre el culto católico y el culto protestante y su importancia en la sociedad, y yo creo que desde nuestra área podríamos también abordarlo porque son usuarios que necesitan servicios muy especializados que en este tipo de unidades de información se encuentran. Y por mí sería todo. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver en su exposición, pues vimos lo que es las diferentes instituciones sobre que realizan estudios de este tipo. Vemos que también abordó los usuarios desde el punto de vista religioso, qué tipos de usuarios, también cómo identifica al tipo de usuarios desde una perspectiva de docente, alumnos y de seminaristas, tanto como sacerdotes. Entonces sí podemos ver que hay una gran, es una aportación de los estudios de usuarios desde el punto de vista religioso que casi no se ha estudiado, parece, aquí en México, ¿no? O en América Latina, podría decir. ¿Vale?
Entonces le entregamos su constancia. Ahora pasamos con el licenciado José Luis Hernández Martínez. Él es becario de CONACYT, es licenciado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Trabajó 15 años en instituciones particulares, desarrollándose en procesos técnicos, en módulos de circulación. Ha tomado diferentes cursos de bibliotecología, administración y servicios. Entonces le damos la palabra para su ponencia. Muchas gracias, licenciado. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad brindada para participar en este segundo encuentro sobre usuarios, Web 2.0 y bibliotecas. Mi nombre es José Luis Hernández Martínez y en lo particular estoy muy contento de poder platicarles acerca de mi proyecto de investigación que se titula Necesidades y búsqueda de información de los estudiantes de licenciatura en bibliotecología, modalidad presencial y a distancia en México. Me gustaría platicarles que de las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, me llamó la atención la que está relacionada con los usuarios de la información y su correlación en el comportamiento informativo con los recursos informativos, con los profesionales de la información y las mismas unidades de información. Reflexionando sobre lo que son las necesidades de información, se entienden para este trabajo como una manifestación de la carencia de datos, información y conocimiento sobre algún tema en particular. Y esto genera que el individuo identifique, exprese y a la vez realice la búsqueda de información en documentos determinados. Por otro lado, también se conceptualizó el término comportamiento informativo, que se comprende como el motor que impulsa a una persona a buscar la información que necesita. Es la manera en que realiza la investigación documental para satisfacer una carencia de información que presenta el usuario. En base a lo asimilado, surgió la pregunta referente a ¿qué es lo que pasa con la comunidad estudiantil bibliotecológica en este sentido? Por lo cual se dio a la tarea de buscar información en artículos, libros, bases de datos y otros recursos, descubriendo que se han desarrollado trabajos encaminados a distintas comunidades académicas, que se comentan más adelante. Para fines de esta presentación, se siguió la estructura que se le dio al protocolo de investigación, por lo cual comienzo hablando de la justificación. Se encontró que se considera importante saber las necesidades de información y el comportamiento en la búsqueda que tienen los estudiantes de bibliotecología, biblioteconomía y ciencias de la información, a nivel licenciatura en ambas modalidades, tanto presencial como a distancia en el país. Como se mencionó, ya han sido estudiados estos aspectos en otras disciplinas. Por mencionar algunos ejemplos, se encontraron datos de países que han estudiado este fenómeno. Un ejemplo de ellos son Estados Unidos, Chile, España, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Cuba. Revisando un documento de Calva González, se encontró que se han realizado estudios de las necesidades de información a otras comunidades académicas como los sociólogos, los economistas, los médicos, químicos, los abogados, los historiadores, los antropólogos, los académicos de instituciones educativas, geólogos y especialistas en tecnología mineral, biotecnólogos del área agropecuaria, biotecnólogos del área de energía, los científicos médicos. En un documento de Núñez Paula, habla de que se han estudiado las necesidades de información en estudiantes de diseño y arte, comunidades psicológicas y estudiantes de ciencias de la información. Consultando un documento de Fernández Valdés, se encontró que los usuarios de las bibliotecas de los centros de salud también fueron analizados en base a estas necesidades informativas. Recientemente se han realizado estudios a comunidades específicas en México, como a los matemáticos,
vitivinicultores de varios estados, geógrafos, tesistas de bibliotecología de la ENBA, la UNAM y la UAM, estudiantes de maestría, investigadores de humanidades de la UNAM, entre otros, pero no se ha realizado a profundidad una investigación que dé un panorama actual de la profesión bibliotecaria a nivel licenciatura en el país, para determinar cuáles son las necesidades de información y el comportamiento en la búsqueda que presentan dichos usuarios. Como parte de los antecedentes, se infiere que dentro del aula los estudiantes universitarios adquieren las herramientas cognoscitivas, en el caso de bibliotecología, en base a las materias enfocadas al uso y manejo de fuentes y recursos de información, acercamiento, las materias que acercan a los mismos estudiantes a la biblioteca y que los forman en el uso y manejo de las bases de datos, por mencionar algunas, que les permiten detectar cuáles son sus necesidades informativas, expresarlas y con esto desenvolverse dentro de las bibliotecas a través de manifestar un comportamiento informativo específico. Esta misma situación llamó la atención para querer saber qué es lo que pasa en la modalidad a distancia e indagar si existen semejanzas o dificultades significativas en cuestión a las habilidades y estrategias en la búsqueda de información. Respecto al planteamiento del problema, es interesante obtener datos respecto a saber si la información que recibe como parte de su formación en el aula genera que los estudiantes de las licenciaturas en bibliotecología, biblioteconomía y ciencias de la información adquieren el conocimiento y la habilidad en el uso de herramientas tecnológicas que les permite identificar su necesidad informativa, y esta necesidad los impulsa a tener un comportamiento informativo determinado que los lleve finalmente a localizar la información de interés, y para ello debe de acudir a fuentes especializadas. Por ello, se busca saber qué necesidades tienen y qué comportamiento es que presentan los estudiantes e identificar las discrepancias entre modalidades y escuelas. Hago mención de las escuelas del país que cuentan con la licenciatura en bibliotecología o biblioteconomía o ciencias de la información. Primero les menciono las que manejan ambas modalidades y después las que la manejan de forma presencial. Bien, en primer lugar, el Colegio de Bibliotecología de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información. La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que ofrece la licenciatura en Biblioteconomía. La Universidad de Guadalajara, que ofrece la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento. Estas tres escuelas manejan ambas modalidades. Ahora les voy a mencionar las escuelas que solo lo trabajan de forma presencial. Está la Universidad Autónoma de Chihuahua, que ofrece la licenciatura en Ciencias de la Información. Está la Universidad Autónoma del Estado de México, que ofrece la licenciatura en Ciencias de la Información Documental. La Universidad Autónoma de Nuevo León, que ofrece la licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ofrece la licenciatura en Bibliotecología e Información. Y finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, que ofrece la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información. En cuestión a los objetivos para este trabajo, se busca saber y tipificar las necesidades de información que tienen los estudiantes de la licenciatura en Bibliotecología, Biblioteconomía y Ciencias de la Información. En este sentido, algo que también se consideró indispensable es identificar cuáles son los factores que pueden ser internos como externos que llevan a los estudiantes a manifestar una conducta y que les traiga como consecuencia externar sus necesidades de información. Por consiguiente, se desea también saber qué comportamiento en la búsqueda de información tienen,
se pretende obtener datos relevantes de las fuentes de información a que acuden, los soportes y el formato. También las habilidades informáticas que posee el propio alumno para encontrar la información que busca, las unidades de información a las que acude, entre otras cosas. Todo esto se debe analizar en los alumnos de las carreras mencionadas en cada una de las 8 escuelas mencionadas. Para este trabajo se plantearon 3 hipótesis enfocadas a cada uno de las partes del modelo NAIN. Bueno, es necesidades de información y comportamiento informativo. Y la tercera es para saber el uso que le dan a la biblioteca, es decir, si acuden a la biblioteca de su institución a satisfacer su necesidad informativa, si es que encuentran información. La metodología. La metodología que se va a utilizar es un estudio cuantitativo. La población son los alumnos de la carrera en bibliotecología, biblioteconomía y ciencias de la información, y por lo tanto debemos de realizar una investigación de campo. La muestra está ya determinada por parámetros establecidos, porque se va a aplicar el cuestionario a estudiantes universitarios en el primer y último año de su formación académica. La técnica es la encuesta y, como lo mencioné, el instrumento es el cuestionario. De los avances que se llevan, en primer término se realizó un primer contacto con los académicos representantes de la disciplina de cada escuela, de las 8 escuelas de bibliotecología. Se buscó información referente al tema de estudio, que son las necesidades de información y el comportamiento informativo de los estudiantes, y aproximadamente hemos encontrado 80 documentos entre libros, tesis, artículos de revista, en los cuales pues se ha buscado principalmente esta temática. La procedencia de los documentos, hemos consultado materiales de España, de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Brasil, y finalmente agradezco su atención. Algunas de las obras consultadas, que hasta el momento han resultado más significativas, no son todas, obvio que nada más metí unas cuantas, y pues muchas gracias. Bueno, pues como podemos ver, en su ponencia pues los muestra cómo va a ser su estudio sobre las necesidades de comportamiento informativo de la comunidad de alumnos de bibliotecología en las instituciones mexicanas de bibliotecología, y cómo qué semejanzas existen entre los usuarios a distancia y presenciales de algunas instituciones. Le damos constancia. Okay. Bueno, ahora pasamos con el licenciado Salvador Enrique Vázquez Moctezuma. Él es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras en Bibliotecología. Actualmente estudia la maestría en Ciencias de la Información en la universidad también. Actualmente se desempeña como asistente de la editorial en la revista de Contaduría y Administración. También ha trabajado como gestor de accesos en revistas digitales para EBSCO. Por otra parte, desarrolla líneas de investigación en estudios de usuarios en comunidades de atletas. Sobre este tópico ha presentado ponencias a nivel nacional. Asimismo, tiene publicaciones en la revista de investigación bibliotecológica, Revista Interamericana de Bibliotecología, y pues le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. El tema que les vengo a presentar hoy es reinventando la biblioteca deportiva a través de los estudios de usuarios. Anteriormente me he dedicado a analizar la comunidad de deportistas, principalmente a lo que son boxeadores, qué necesidades y comportamiento tienen los boxeadores, y recientemente a los entrenadores, ¿no? También conocer sus necesidades y su comportamiento informativo. Lo que les voy a presentar a grandes rasgos va a ser qué me motivó a hacer esta parte de reinventando la biblioteca deportiva.
qué es una biblioteca deportiva en grandes rasgos y los estudios de usuarios, para qué nos sirve, y una pequeña propuesta que les vengo a mencionar y conclusiones. Bueno, la motivación sobre este estudio es que las condiciones de las bibliotecas deportivas en la Ciudad de México son muy carentes, ¿no? O sea, hay bibliotecas especializadas en deportes, pero su colección puede ser amplia, pero a la vez no es tan consultable por todos los usuarios. Y también tenemos bibliotecas así como de universidades o bibliotecas públicas que dentro de su colección tienen documentos que hablan sobre el deporte y algunas cuestiones de recreación. También que hay pocas investigaciones sobre los estudios de usuarios en este tipo de comunidades. No solamente aquí en México se carecen de los estudios de usuarios en deportistas, sino a nivel internacional. Un rastreo me llevó que nada más he encontrado solamente un estudio publicado en Australia que se enfoca al estudio de necesidades y comportamiento en entrenadores de natación y atletismo. Asimismo, también contamos con los sistemas de clasificación LC y DEWI, donde tiene un apartado para clasificar información sobre deporte y recreación y ocio. Bueno, la biblioteca deportiva se debe de considerar que es una biblioteca especializada, debido a la temática que maneja, así como por sus usuarios, ya que no a todos nos interesa así como el área de deportes o las personas que están dentro de ese entorno van así como muy en específico. Sin embargo, también hay una varianza de edades de los propios usuarios. Los atletas pueden estar muy jóvenes, mientras que los entrenadores pueden ya tener unos 40, 50, 60 años, que les puede ser un poco como difícil acercarse a documentos impresos, o se les puede hacer más fácil, dependiendo, ¿no?, de la biblioteca. Y los principales usuarios que he localizado que tienen las bibliotecas deportivas son los entrenadores, deportistas, médicos del deporte, preparadores físicos, fisioterapeutas, administradores de organizaciones deportivas, periodistas deportivos, nutriólogos, dentistas. Es también una parte muy amplia que también puede tener cuestiones legales, así con abogados en deporte y todas esas cuestiones. Entonces su campo de usuarios es muy amplio, aunque es muy especializado en el tema de deportes. Y aquí les pongo así como un pequeño cuadrito de las 5 bibliotecas localizadas aquí en la Ciudad de México que atienden el tema de deporte. Principalmente son muchas que son de la CONADE, hay otras que es de Escuela Superior de Educación Física y de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Lamentablemente de estas 5 bibliotecas solamente 2 son atendidas por bibliotecarios profesionales y de las otras 3 pues no es personal especializado. Asimismo, a grandes rasgos podemos notar que muchas de estas bibliotecas pues no tienen todos los servicios que debería de ofrecer una biblioteca especializada. Y bueno, esto se puede deber a que también no se le invierte tan mucho al deporte, entonces por lo tanto no se le puede invertir mucho a la biblioteca. Y aquí pongo el panorama así como de lo que me he encontrado de las bibliotecas en México, que son poco utilizadas. Más de la mitad de estas bibliotecas carecen de personal especializado. Muchas de sus colecciones solo se encuentran en formato impreso, en video VHS y en discos compactos. Esto podría ser una limitante, ya que actualmente pues se están así como teniendo bibliotecas híbridas donde sus colecciones pues ya compaginan tanto lo impreso con lo digital. Aquí en el área de deportes, la parte digital, bueno, hay pocos textos digitales, ¿no? Y bueno, y más en español que puedan consultar así como los atletas es un poquito más complicado y salen muy caros esos materiales. Pareciera que las bibliotecas del deporte son más ornamentales que funcionales, desaprovechando la función de la biblioteca. Se tienen usuarios jóvenes, deportistas, por otra parte adultos, entrenadores, especialistas como médicos, repercutiendo en el nivel de la colección y formatos. Esto hay que tener muy en cuenta en el desarrollo de la colección, por esta gran diversidad de usuarios que se puede tener. Muchas bibliotecas surgen para atender a un tipo de comunidad en específico, otras son creadas sin tener claro a quiénes les servirán. De ahí que se tengan colecciones y servicios bien o mal orientados. Es lo que podemos tener en cuestión de si se carece de algún estudio de usuarios.
esta parte, ¿no? Donde podemos conocer nuestro usuario real y los que no son nuestros usuarios. Y aquí les pongo un panorama en general de lo que tratan los estudios de usuarios. Lo que nos ayuda es que se sabe a quiénes son nuestros usuarios y no usuarios, se identifican hábitos informativos, también nos ayudan para tomar decisiones más acertadas sobre el desarrollo de colecciones, la percepción de los usuarios sobre los servicios que ofrece la biblioteca. Esto es muy importante para saber si se hace una evaluación de nuestra biblioteca, para saber qué tan bien le estamos sirviendo a nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser, ¿no?, de la biblioteca. Y permite crear, modificar o eliminar servicios de información. Claro, conociendo si nuestros usuarios utilizan, por ejemplo, una base de datos o no la utilizan, pues eso nos irá a modificar nuestro planteamiento de presupuesto para el siguiente año, y ya sea contratar una nueva base de datos o eliminarla o cualquier otra cosa, ¿no? O poder utilizar ese presupuesto para comprar más material. Los estudios de usuarios identifican a grandes rasgos los que son las necesidades de información, comportamiento informativo y satisfacción de necesidades informativas. Esto el bibliotecario lo puede hacer en caso de que quiere conocer de sus usuarios. Si quiere conocer así como los 3 aspectos, pues sería de maravilla, ya que le ayudaría en plantear mejor sus colecciones y servicios. Sin embargo, si solamente pretende en una primera etapa el desarrollo de sus colecciones con un estudio de necesidades de información, sería así como básico. Y aquí tengo que, de lo que yo me he encontrado de la investigación que he hecho sobre las comunidades deportivas, pues los temas más emblemáticos para ellos son las técnicas de la práctica del deporte, es decir, al respecto de los movimientos que se tienen que ejecutar al hacer una actividad física, nutrición y dietas de entrenamiento, tratamiento de lesiones. Bueno, como todo deporte, es algo que implica movimientos físicos, entonces se pueden tener lesiones. Y por parte de los entrenadores, así como un tema muy latente que les interesa es la motivación de los atletas. ¿Cómo pueden hacer ellos para que puedan así como tengan esa mentalidad de ganar ante un torneo? ¿O cómo los pueden motivar a mejorar su rendimiento físico? Y aquí les pongo así como unas breves imágenes, aquí de un libro donde nos enseñan algunas técnicas de movimientos de estiramiento. Y aquí un plato, ¿no?, de frutas, verduras, que vienen relacionadas con la nutrición y dietas de entrenamiento. Lo que tengo así como en mis investigaciones acerca del comportamiento en la búsqueda de información de la comunidad deportiva es que la biblioteca no es la principal fuente de información entre esta comunidad. Los entrenadores y atletas y cursos, internet son los principales recursos para buscar información. También el uso de videos en línea son muy destacados en este tipo de comunidades. Y aquí les pongo, ¿no?, así como el logo de que no a los libros y acá vengan a la web, ¿no? Y bueno, entonces pongo esta imagen, espero que... Así que dice, si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña, ¿no? Y ahí en la imagen dice que si la montaña viene hacia ti, corre. Es un derrumbe, ¿no? Entonces yo utilicé esta frase como para que si los deportistas no vienen a mi biblioteca, pues yo tengo que ir a ellos, ¿no? Entonces, pero pensando siempre o implementándoles a ellos la idea de que ellos tienen la necesidad de utilizar la biblioteca. Es así como una forma de acercarles la biblioteca y que puedan hacer usos de la información que está ahí, ya que les ayudará para tener un mejor desempeño físico. Y la propuesta general que hago es que se debe de considerar la edad y el nivel de escolaridad de los usuarios para el desarrollo de colecciones. Muchas bibliotecas se especializan en estudiantes que están para entrenador o preparador físico o de educación física. Sin embargo, también hay otras bibliotecas que están orientadas hacia lo que son los deportistas en general de varias disciplinas. También cumplir con los temas de deportes mínimos que se imparten en la institución. Bueno, por ejemplo, nuestra biblioteca de aquí de la universidad, dedicada en el área de deportes, pues nos faltan, bueno, así comentando con la coordinadora, pues todavía le faltan como desarrollar 6 líneas de deportes, ¿no?, en su colección.
Bueno, pero el motivo que ella menciona es que es difícil de conseguir así como el material, porque el tema es muy en específico. También los libros con imágenes son así como muy prácticos para ir así como analizando las técnicas, y exhibir nuevas adquisiciones en la entrada del gimnasio podría ser así como una buena opción, porque si la tenemos ahí en nuestra biblioteca y si no nos visitan los usuarios, entonces hay que acercarles más a ellos la biblioteca. Invitar a los usuarios, pues llevar al gimnasio los libros, ¿no? Para que los lleguen a consultar, cosas así. Sin embargo, pues uno que utiliza un guante de box, pues difícilmente va a poder hojear, ¿no? Un libro. Entonces sería así como en determinados deportes, ¿no? Donde se puede consultar un libro. Fomentar el préstamo interbibliotecario, debido a que como es una biblioteca especializada, la biblioteca de deportes, pues el préstamo interbibliotecario es básico, ya que no se puede tener convenios con facultades de medicina para atender a su unidad de médicos en deporte. Este sería así como un ejemplo. También el servicio de diseminación selectiva de información, el servicio de referencia, el chat en línea y la obtención de documentos. Y aquí, así como a grandes rasgos, también, ¿no? Si, como les comentaba, si ellos no vienen a nosotros, pues también hay que nosotros acercarnos a ellos. Y estaba así como pensando en crear así como un repositorio donde conjuegue tanto información en artículos, libros, videos, audios, ya que se carece en estas 5 bibliotecas, pues no tienen así un repositorio. Desafortunadamente no han ido así como evolucionando junto con el usuario. Se han quedado mucho con la parte impresa y servicios tradicionales. Y estar pensando también en dispositivos móviles. En caso de que el deportista no quiera llevarse un libro al gimnasio, pues pueda traer en su móvil la información así como básica para revisar alguna técnica. Y también aprovechar los recursos en Open Access. Creo que también es necesario, por ejemplo, en el área de medicina, pues hay muchos artículos que hablan sobre medicina del deporte, también psicología del deporte, legislación deportiva. Asimismo, la biblioteca tendría que crear información para los usuarios. Hay veces que a los usuarios les interesa conocer cuáles son las competencias que se van a llevar así como durante este año, o cuáles son las carreras para inscribirme en este año, carreras para correr. Entonces, así como unas pequeñas propuestas que yo haría respecto a la biblioteca de deportes. Y las conclusiones son que las bibliotecas deben adaptarse a la comunidad de usuarios a la que atienden e ir evolucionando en conjunto. Las colecciones deben seleccionarse de acuerdo a los aspectos de la edad y nivel académico, además de las políticas de la institución que depende de la biblioteca. Los servicios de la biblioteca deben de ser especializados por la naturaleza de esta, ya que, como les mencionaba, la biblioteca deportiva tiene una comunidad de usuarios sobre un tema y son muy específicos estos usuarios. Contar con una biblioteca híbrida con colecciones y servicios tradicionales y digitales. Esto debido a que tenemos usuarios jóvenes y no tan jóvenes. Y acercar a la biblioteca a la comunidad deportiva, lo cual repercutiría en el desempeño físico de los deportistas. Al estar uno mejor informado sobre cómo hacer una rutina, pues le beneficia a uno para tener un mejor desempeño. Como un comentario, por ejemplo, la Asociación de Boxeo apenas a finales del 2013 cambió una regla. Antes los torneos se llevaban así con una careta. Actualmente ya no se utiliza la careta porque ellos se fundamentaron en dos estudios previos que decían que el uso de careta provocaba que se incrementaran más los tumores y convulsiones, entonces por eso se decidió quitar la careta. Entonces, para que vean cómo pueden utilizar la información ellos tan en específico y que en base a ello pueden tomar alguna decisión, como por ejemplo en este caso cambiar un reglamento, ¿no? Y eso sería todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Bueno, aquí en esta ponencia podemos ver sobre la importancia de los estudios de usuarios para, en este caso, una biblioteca deportiva, la cual pueda desarrollar sus colecciones y servicios mediante este tipo de estudios, en este caso, la comunidad deportiva, ¿no? Entonces, le pasamos su constancia. Venga.
Bueno, ahora le damos la bienvenida al maestro ¿cómo se llama? Armando Sánchez Soto, quien es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras, es maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información, actualmente está en el último semestre del doctorado de Bibliotecología y Estudios de la Información, es becario CONACYT, su experiencia laboral es referencista en distintas bibliotecas especializadas, públicas y escolares. Ha asistido a varios eventos académicos, entre ellos el Seminario de Usuarios de la Información, el Encuentro de Usuarios Web 2.0, Encuentro del Posgrado de Estudiantes de la UNAM, Coloquio de Estudiantes de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información, así como en el doctorado. Tiene una distinción por la Academia Mexicana del Tequila y la Red Nacional de quienes donde hace estudios sobre el agave y el tequila. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias, licenciado César. Y bueno, antes que todo, agradecerles la presencia el día de hoy en este segundo encuentro de usuarios. Desde luego al doctor Calva por haberme invitado nuevamente. Y bueno, pues comentarles rápidamente que la presentación que hago el día de hoy es una subinvestigación, por así decirlo, de otra que tiene que ver con el perfil informativo de los agricultores de agave azul de Tequila, Jalisco. Hace tiempo recuerdo que por ahí algunos familiares y amigos me comentaban por qué el hecho de solamente mencionar a los agricultores varones, ¿no? Que si era algo de misoginia o discriminación, lo cual para nada es así, ¿no? De hecho, más bien tiene que ver con una cuestión sociocultural que en unos instantes les voy a comentar. Lo que sí les puedo decir es que al inicio de esta investigación que les comento de los agaveros, tenía yo la idea de que únicamente eran los varones los que cultivaban el agave, cosa que pues ya al momento de adentrarme dentro de la comunidad, en el contexto, como comentaba el doctor Antonio García, pues van surgiendo cosas y entre ellas fue el darme cuenta de que por ahí están las agricultoras de agave azul ocultas, no tan ocultas, pero sí existen como tales, ¿no? Y bueno, así a manera de contexto, les comento que histórica y culturalmente el cultivo de agave azul ha estado asociado con el género masculino. Una breve descripción de estos personajes de una forma muy personal sería la siguiente. Se trata de hombres rudos de carácter recio, de rostro enrojecido y piel curtida, esto como producto del reflejo de los rayos del sol en las pencas agaveras, que cuando rebotan y pegan en su piel, pues han ennegrecido, por decirlo así, o enrojecido su piel, ¿no? Todos ellos, la mayoría, siempre están ataviados con un sombrero ancho de palma, una camisa blanca o a cuadros, eso sí de manga larga, para protegerse de los rayos del sol, su machete colgando en la cintura y su coa, principal instrumento de trabajo, en la mano. Y bueno, pues aquí tienen unas imágenes de lo que les comento. Como pueden ver, predomina el uso de esa camisa, ya sea blanca o como en este caso, estos dos agricultores de cuadros. Aquí está el machete, esta es la coa. No sé si se alcance a apreciar, pero si observamos un poquito así con detenimiento, veremos que este agricultor pues ya tiene algunos años y vean el tono de su rostro, ¿no? Se ve así ya pues enrojecido, ¿no? Pues no sé, será una persona de unos 60 años quizá más, que ya tiene 40 años dedicándose al cultivo, entonces ya el tono, el grosor de su piel ha cambiado, ¿no? Con el reflejo del sol en las pencas agaveras. Y bueno, en cuanto a las mujeres agricultoras de agave azul se puede decir lo siguiente. Contrario a lo que se piensa, documentos históricos y evidencia empírica actual
demuestran que además de la fuerza de trabajo masculina, otros personajes, como las mujeres y los niños, también han trabajado en los campos agaveros. Algunos de estos documentos pertenecen al archivo histórico del municipio de Tequila, Jalisco, y estos se han ubicado dentro de los primeros años del siglo XIX. Los mismos sugieren que las mujeres conocían el incipiente mercado de vino mezcal, es decir, en aquel entonces así se le conocía, ¿no? De hecho se le sigue conociendo en algunas regiones al tequila como mezcal. La diferencia radica en que, todas las bebidas espirituosas derivadas del maguey son mezcales. La diferencia radica en que, dado el lugar en el cual se produce, que en este caso es Tequila, Jalisco, adopta ese nombre. En regiones como Oaxaca, por ejemplo, es únicamente mezcal. Por aquel entonces este incipiente mercado se estaba desarrollando. Sin embargo, además de esto, también se tiene conocimiento de que estas mujeres ya llevaban a cabo el proceso de cultivo de dicha planta, ¿no? De hecho, se dice que en ocasiones ellas eran las que llegaban a las fábricas tequileras y decían, traigo este producto, ¿no? Quizá no lo cultivaban ellas directamente, simple y sencillamente apoyaban a los varones, pero bueno, ya se entiende que ya tenían contacto, ¿no? con el sistema de producción. Y bueno, en ese sentido podemos hablar de una imagen tradicional de las mujeres agricultoras de agave azul. Esta imagen podríamos ubicarlo con aquellas mujeres que de alguna manera no entraron dentro de lo que es la modernidad, ¿no? Es decir, aquellas que son esposas, hijas de agricultores de agave azul de antaño, ¿no? En ese sentido, se puede decir que estas mujeres, como en cualquier otra comunidad agrícola y o rural, cumplen funciones casi exclusivas de la de ser únicamente amas de casa, dedicadas al cultivo de los hijos y el hogar, esto mientras el esposo y los hijos mayores salen al campo a trabajar en busca del sustento. En ese sentido, esta actividad como tal se centra en lo siguiente: la mayoría de ellas se organizan con los hijos e hijas menores y las abuelas Sí, la mayoría de ellas se organizan con los hijos e hijas menores y las abuelas para llevar el alimento a los hombres en el lugar de trabajo. Lo anterior, aún sin pretenderlo, va creando las condiciones para que las siguientes generaciones, ya sea de hombres y mujeres vayan incorporando conocimientos empíricos relacionados con la tradición familiar de cultivar el agave azul. Se dice que cuando las madres acuden a los campos de agave y llevan a los hijos, es como una especie de iniciación, digamos, ¿no? Aunque en realidad los niños, pues como niños como tales, se dedican a jugar, a interactuar con los hijos de los otros agaveros, que en muchas ocasiones pues son familiares, son primos, sobrinos, etcétera. Pero de alguna manera, consciente o inconscientemente, los padres ya así como que les están inculcando que tú te vas a dedicar al agave, ¿no? Por lo menos así era hasta hace, no sé, unos 20 años. Y bueno, a pesar de lo anterior, se puede decir que hoy en día muchas de las mujeres agaveras han logrado romper con los esquemas tradicionales e históricos que les impedían incorporarse en otros ámbitos laborales, más allá de lo que tenía que ver con el apoyo a los varones en el cultivo del agave azul y del cuidado de los hijos y el hogar. Tanto ha sido esa irrupción de ese esquema tradicional que ya en la actualidad, pues muchas de ellas ya trabajan directamente dentro de lo que es la cadena productiva agave tequila, ¿no?
principalmente en las grandes fábricas, ¿no? Llámese como se le llame. En ese sentido, pues muchas de ellas, como pueden ver, se han incorporado ya sea como obreras dentro de las mismas fábricas o bien ya en actividades que nada tienen que ver propiamente con esa tradición, es decir, con el cultivo del agave azul. Tan es así que se les puede encontrar como oficinistas, recepcionistas, secretarias, traductoras, responsables de mercadotecnia, sobre todo guías de turistas, y bueno, más allá, ¿no? En programas de desarrollo comunitario, etcétera. Ya hay una apertura, ¿no? Hacia la mujer, a que no únicamente esté en la casa cuidando a los hijos y medio aprendiendo cómo se cultiva, sino que ya han salido de ese seno familiar y se han incorporado a la vida social y económicamente activa, ¿no? Y bueno, tan es así que incluso hoy en día podemos hablar de una subdivisión, por así decirlo, de las mujeres agaveras, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de dos de ellas principalmente, que son las profesionistas, es decir, aquellas que trabajan en los campos agaveros, desempeñando una profesión. Normalmente esta profesión tiene que ver con cuestiones de agricultura, como pueden ser agrónomas o químicas. Y por el otro lado están las obrerotécnicas, que son las que desarrollan trabajos manuales de menor esfuerzo. Y bueno, aquí entre paréntesis, lo mismo, ¿no? Son hijas o nietas de agricultores de agave azul, que dado ese conocimiento adquirido con sus familiares, pues lo siguen aportando, pero ya de una manera más formal, por decirlo así. Y bueno, en el caso de las primeras, normalmente son contratadas como responsables y o supervisoras de cuadrillas, o en la aplicación de nuevas técnicas de cultivo y en el control de plagas y enfermedades, mientras que las segundas, debido a sus conocimientos y mano de obra calificada, lo que les comento, comúnmente son quienes verifican la calidad del trabajo hecho por los plantadores, es decir, ahora ellas ya hasta pueden mandar a los varones, ¿no? Incluso hasta las mismas agricultoras que tienen una profesión, pero no cuentan con ese conocimiento empírico, ¿no? Que siempre hace falta en este tipo de actividades. Y bueno, rápidamente aquí les presento una tipología actual de lo que son las mujeres agaveras, comenzando por las tradicionales, que es lo que yo les decía anteriormente, son las que de alguna manera pues ya están desapareciendo. Y bueno, son mujeres entre 40 y 65 años, sus estudios son escasos, la mayoría son esposas de agricultores de agave azul tradicionales. Y bueno, no desempeñan algún otro tipo de trabajo remunerado, por lo que únicamente se dedican al hogar. Y bueno, viene un contraste completamente diferente con lo que son las actuales agricultoras de agave azul profesionistas, cuya edad oscila entre los 25 y 35 años. Ellas sí cuentan con estudios profesionales, igual son hijas, nietas o hermanas de agricultores de agave azul tradicionales. Y bueno, incluso algunas de ellas no son oriundas del municipio de Tequila, pero sí de otros lugares en donde se cultiva el agave azul, como es Amatitán, Arandas, el Arenal, etcétera. Claro, dado a la importancia que tiene que ver como industria el municipio de Tequila, pues es más fácil de pronto encontrar trabajo ahí que en estos otros municipios en donde las oportunidades no son las mismas. Bueno, tan es así que en algunas de ellas tienen algún otro empleo ocasional, ¿no? Ocasionalmente alternan ese otro oficio, empleo, con regresar o ir a Tequila, y en épocas de abundancia emplearse en las fábricas, ¿no? Y bueno, las agricultoras de agave azul obrerotécnicas, mujeres de entre 18 y 40 años, algunas pues tienen estudios básicos o bachillerato. Es el mismo caso, son hijas, nietas o hermanas de agricultores de agave azul tradicionales, de ahí que tengan ese bagaje, esa experiencia de conocimientos empíricos. Y lo mismo, algunas no son oriundas de Tequila, pero trabajan ahí, y lo mismo que en el otro caso, ¿no? Suelen emplearse en otros oficios, principalmente, aquí les señalo algunos, como son ventas de artesanías, etcétera, pero principalmente
se emplean en la promoción turística del municipio. Y bueno, pues son 4 imágenes, 4 tipos de agricultoras de agave azul, empezando por las tradicionales, que como pueden ver aquí, supongo, esta foto me la proporcionó de hecho está en un artículo que publicó un antropólogo que ha estudiado también esta comunidad. Supongo que es un uniforme, quiero pensar, pero como pueden ver, pues es la misma sí, exacto, el rostro enrojecido, el sombrero ancho de palma, cubiertos los brazos. En este caso estaríamos hablando de aquellas que les decía yo son obrero-técnicas, no están directamente en los campos agaveros, por lo mismo se puede decir que están más descubiertas y su trabajo pues es más manual, más tranquilo, ¿no? Más sencillo. Y el otro extremo, ¿no? Las mujeres que dada su profesión pues ya aplican esos conocimientos, ya sea en mejoras de producción, en no sé, cualquier tipo de actividad que ya nada tiene que ver con las anteriores. De hecho, esta foto corresponde a una chica que es estudiante no recuerdo la profesión, pero que bueno, hizo ahí un estudio, ganó un premio, y como pueden ver pues también hasta la fisonomía es distinta, ¿no? O sea, la forma de vestir, la fisonomía es muy muy diferente. Y bueno, pasando a lo que tiene que ver con el tema básico, que son sus necesidades de información, yo traté de ubicar estas desde un aspecto, desde un punto de vista, perdón, desde 3 puntos de vista, que es el social, el económico y el familiar. En ese sentido, empezando por el social, tenemos que la mayoría de ellas manifiestan tener necesidades de información relacionadas con el cultivo de agave azul, enfermedades y plagas que afectan al mismo, precios, compra y venta de agave azul, fertilizantes, pesticidas, legislaciones agropecuarias, reglamentos del Consejo Regulador del Tequila, organizaciones de agaveros. ¿Por qué esto de organizaciones de agaveros? Pues porque sus maridos o sus hermanos pues son agaveros, y entonces tienen que saber qué está pasando con ellos, ¿no? Y bueno, pasando a la cuestión económica, pues dado que estas mujeres pues están involucradas todavía en el seno familiar, pues sus necesidades de información giran en torno al precio de alimentos básicos, precios de artículos de cocina, precios de medicamentos por la salud de los hijos, precios de aparatos electrodomésticos, el costo en la compra y venta de agave, de fertilizantes y pesticidas, de uniformes escolares por los hijos, obviamente, y pues igual, ¿no? En el caso de los útiles escolares, entre otras. En el aspecto de las necesidades de información desde el punto de vista familiar, pues hay una correlación, ¿no? Ellas necesitan saber sobre salud familiar, salud de la mujer, principalmente prevención de embarazos y de enfermedades comunes, no sé, gripa, viruela, sarampión, etcétera. Violencia familiar, alcoholismo, machismo, derechos de las mujeres. ¿Por qué esto? Porque desafortunadamente pues estamos hablando de un municipio en donde el consumo del alcohol es muy exagerado, entonces constantemente hay muchos problemas, ¿no? Entre el varón y la mujer, precisamente por esa situación, por esa condición. Y bueno, pasando a lo que tiene que ver con las agricultoras de agave azul profesionistas y sus necesidades de información, como pueden ver, son completamente diferentes, ¿no? Ellas, por lo regular, pues ya están más involucradas en esos procesos modernos del cultivo del agave, ¿no? Aunque de pronto regresan a los conocimientos tradicionales, pero como pueden ver, pues ya se habla de nuevas técnicas de cultivo, desarrollo sustentable, agroindustria, agroquímicos, bioquímica, biodiversidad, recursos humanos por aquellas que pues trabajan como secretarias, como recepcionistas, administración de empresas, legislación agraria, etcétera. Y bueno, en ese sentido también lo que tiene que ver con las necesidades de los factores económicos,
es curioso, es interesante ver, pues ellas tienen necesidad de saber sobre escuelas, ¿no? ¿Cuánto cuesta una escuela? ¿Cuánto voy a pagar en una escuela? Porque quiero seguirme preparando, ¿no? O quiero aprender idiomas. Y este aspecto se los quería comentar así particularmente, el que tiene que ver con costos de aparatos electrónicos y de aparatos telefónicos, porque ellas, a diferencia de lo que fueron sus predecesoras, sus mamás, sus hermanas mayores, ellas tienen mucho contacto, mucha comunicación con el exterior, ¿no? O sea, de pronto pasan muchos días en las plantaciones, pero ellas están en constante comunicación con sus novios, con sus papás, sus mamás, sus amigos, a diferencia de lo que sucedía con la anterior generación, que de pronto se iban a la plantación y pues hasta que regreses ya no sabemos nada de ti. Entonces ellas tienen mucha necesidad por comunicarse al exterior, por eso siempre están así como que el mejor celular, el que tenga más capacidad de recepción, la tableta para chatear, etcétera. Y bueno, también destaca ahí que pues es gente con cierta cultura, que, pues, constantemente verifican precios de libros y pues también lo que tiene que ver con eventos de esparcimiento y diversión, porque igual ellas ya no es así como que nada más salgo de trabajar, me voy a mi casa y cuido a mis hijos, ¿no? Pues yo me quiero divertir, yo quiero conocer otros lugares, ¿no? Aún así, las que ya tienen familia, pues también desde el punto de vista familiar buscan información relacionada con tareas escolares, puede ser de hijos o de hermanos menores, y de pronto, como les comentaba, regresan un poco al conocimiento empírico, sobre todo porque dentro del seno familiar pues están los papás, están los hermanos, y dado el trabajo que desarrollan, pues tienen que hacerles constantes consultas, ¿no? De pues cómo afecta el clima, cómo afecta esta plaga, pero desde el punto de vista empírico, ¿no? Y bueno, finalmente el otro caso, el último caso, que son las agricultoras obrero-técnicas, pues hay una cierta relación con las primeras, o incluso podríamos hablar de una combinación entre las tradicionales y las profesionistas, porque como pueden ver, pues ellas también buscan nuevas y modernas técnicas de cultivo del agave azul, uso de fertilizantes, de maquinaria, de recursos humanos, pero pasando a lo que tiene que ver con las necesidades de información desde el punto de vista económico, ellas están como que al pendiente de su aspecto, ¿no? Por ahí se puede ver que ellas de pronto quieren saber sobre ropa, artículos de uso personal, también tiene que ver con alimentos básicos, de herramientas, de ropa de trabajo, de ofertas de trabajo. Y bueno, finalmente con las necesidades de información derivadas del factor familiar, lo mismo, ellas no pueden, por más que quieran, quitarse que son agricultoras, ¿no? Que su origen tiene que ver con un agricultor tradicional. Y eso se ve en el hecho de que pues acuden con el papá, el hermano, etcétera, y les preguntan sobre esas técnicas que ellos aplicaban anteriormente. Aún así también pues necesitan saber sobre servicios de salud familiar, tareas escolares, derechos de la mujer, volvemos a lo mismo, ¿no? Por el cuidado de los hijos, por los problemas que de pronto pueden tener con la pareja, etcétera. Y bueno, a manera de conclusión, se puede decir que en el caso de las mujeres agaveras, dado que su inclusión dentro de la cadena productiva agave tequila es relativamente reciente, ellas sí consideran al oficio como una oportunidad de desempeñar un trabajo relativamente bien remunerado, así como de una opción de crecimiento personal. Esto a diferencia de lo que sucedió en el pasado con sus abuelas, madres o hermanas mayores, que en la actualidad, pues cuando se acercan y les dicen, bueno, pues ¿qué me puedes decir tú del cultivo del agave? Dicen, yo no quiero saber nada, porque eso trajo muchas cosas, ¿no? De hecho, los mismos agricultores, sobre todo los tradicionales, cuando uno les pregunta, pues a ver, ¿qué me puedes decir de tu oficio? Dicen, yo no quiero saber nada, porque lo mismo me trajo cosas positivas que después negativas con todo esto del desplome de los precios y demás. Hubo carencias económicas muy fuertes, vendieron
propiedades, entonces quedaron muy marcados, ¿no? No así las mujeres jóvenes que ya lo ven desde otro aspecto, ellas ya lo ven como que bueno, pues es que antes mi mamá o mi hermana mayor pues nada más estaba en la casa y viendo cómo trabajaba mi papá, ahora yo ya tengo la oportunidad de incorporarme ahí. Y bueno, en ese sentido, este interés se pone de manifiesto en la mayoría de las necesidades de información que ya fueron mencionadas. Aquí pues las recalcamos nuevamente, ¿no? Que son nuevas técnicas de cultivo, enfermedades, plagas, etcétera. Y bueno, aún así la mayoría de las mismas no han perdido su esencia como tales, es decir, su feminidad, así como su necesidad de interacción con el resto de la sociedad, lo que yo les decía, el estar llamando de pronto hacia el exterior. Igual, situación que se ve reflejada en algunas de sus necesidades de información. ¿Y por qué digo que no han perdido su feminidad? Porque a pesar de que ellas también tienen que de pronto ponerse el sombrero y la sudadera o la camisa o las botas de trabajo rudo, a diferencia de los varones, ellas salen cumplen con su horario de trabajo y bueno, pues van y se maquillan y se ponen la falda y van al baile y van a la plaza principal, contrario a lo que sucede con los varones, ¿no? Que ellos pueden andar todo el día en la plaza ataviados con su ropa de trabajo, ¿no? Ellas no, ellas sí, así como que yo hago mi trabajo a un lado, allá soy trabajadora y acá soy mujer, ¿no? Y bueno, también un aspecto que yo creo que pues siempre va a estar latente en cualquier mujer, no solamente en las agricultoras de agave azul, es lo que tiene que ver por esa necesidad de estar siempre al pendiente de su hogar, ¿no? De sus hijos, de su familia, de procurarles un sustento y un futuro, y eso se ve al igual que en los otros casos reflejado, ¿no? En esas necesidades que tienen que ver con salud familiar, precios de alimentos, de electrodomésticos, es decir, todo aquello que les facilite una buena vida y que ahora ellas ya pueden proporcionárselo a sus hijos o hermanos menores y que en el pasado no era así. Bueno, pues gracias por su atención. Bueno, como podemos ver aquí se estudia otra comunidad que es la comunidad de las mujeres agaveras, donde pudimos ver los factores sociales, económicos y familiares que determinan sus necesidades de información, así como la tipología de las mismas mujeres agaveras en diferentes niveles socioeconómicos. Le damos su constancia al maestro. También pudimos ver de la comunidad de usuarios religiosos por parte del licenciado Abraham. También vimos los estudios de necesidades y comportamiento del licenciado José Luis Hernández. Y vimos la comunidad de usuarios deportistas para una biblioteca, el estudio de usuarios, del licenciado Salvador Enrique Vázquez. Entonces, si tenemos algunas preguntas, podemos abrirlas. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta para Armando Sánchez, maestro Armando Sánchez. Nos habló acerca de necesidades de información, pero usted ya abordó en dónde satisfacen estas necesidades de información. Yo supongo que a través del internet, como lo estaba hablando, tienen bibliotecas. ¿A dónde se acercan estas personas para satisfacer sus necesidades de información? Sí, de hecho, pues como decía al principio de la participación, es parte de la investigación, aunque para efectos de esta presentación lo quise hacer así como separado, pero es parte de la investigación que tiene que ver con el perfil informativo de los agricultores, es decir, abarca necesidades y comportamiento. No sé, probablemente en otra presentación haga el complemento, ¿no? Por cuestiones de tiempo, de espacio, sentí que era un poco como que iba a abarcar mucho, ¿no? Y lo que me interesaba también era hablar de ese contexto, ¿no? Sí, siguiendo en ese tono, hablar del contexto en el cual surgen estas necesidades, ¿no? Que es la cuestión familiar, la cuestión económica. Si hubiera yo
quitado esa parte y mencionado lo del en conjunto necesidades y comportamiento, hubiera cuadrado, pero como le digo, hubiera cuadrado en cuanto a tiempo en la presentación, pero mi intención era esa, ¿no? Mostrar un poco ese contexto del cual se deriva todas estas necesidades. Pero sí, efectivamente, ellas tienen fuentes y recursos que en su mayoría nada tienen que ver con lo que conocemos así como convencional, es decir, libros, revistas. No existen bibliotecas. Bueno, la única biblioteca importante, por decirlo así, que existe en el municipio es la del tecnológico a nivel bachillerato del municipio. Y de pronto, pues, estas chicas que le mencionaba que son profesionistas, pues ellas sí acuden ahí, ¿no? O incluso acuden pues, a la Universidad de Guadalajara, a Zapopan, pero es dado su bagaje, ¿no? Que ya es más amplio, su bagaje académico, perdón. Pero en los otros casos, en el de las obrero-técnicas, por ejemplo, pues ellas, no sé, por ahí recuerdo que si tienen una necesidad de información sobre precios de alimentos, pues obviamente van al mercado, van al supermercado más cercano que está en Guadalajara, que es a 2 horas, o ellas, hay una relación muy estrecha entre ellas, ¿no? Entre los mismos agaveros o agaveras, y constantemente acuden unas con otras para preguntarse cosas, ¿no? Oye, pues tú cómo atacaste la enfermedad de tu hijo, o tú en dónde compras esto más barato, o en dónde puedo adquirir un celular a menor precio, ¿no? Es un poco así como que muy fuera de algo convencional sus fuentes y sus recursos. Pero ahí no podría ya entrar el internet, por ejemplo, que usted ya viera el uso del internet dentro de estas personas, bueno, según su estudio, ¿no? Porque yo creo que eso es importante. Ya estas chicas que son de otras generaciones ya usan el internet, por lo tanto, ahí podría usted decir, van a hacer en su estudio, a lo mejor me estoy adelantando, y decir, bueno, por lo menos sé que usan el internet, ya son gente que usa el internet. Sí, de hecho sí existe la consulta y no solamente ellas, también los varones lo hacen, ¿no? Pero bueno, como le comento, muy probablemente, si me siguen invitando, claro, al encuentro, en una ponencia más adelante es en donde abordaré precisamente esa situación, ¿no? Ya las fuentes y los recursos, es decir, el complemento, ¿no? Al perfil. Otra pregunta deportivas no. Para lo de los seminarios, ¿quién lo está haciendo? Tú. Yo te quería preguntar una cosa. Hablaste del estudio de los usuarios, pero por ejemplo, a pesar de que sean los alumnos, usuarios, los docentes, también, no sé, quizás a mediados o los años 80 empezaron a hacerse estudios de historia acerca de la iglesia en la historia de México. Yo creo que también, no sé si tú vayas a hacer un estudio acerca, incluir en los tipos de usuario, gente que va, historiadores, como decías, antropólogos, puede ser, hacer estudios, si pones un apartado de qué tipo de profesionistas o quienes estudian maestrías, doctorados, acuden a los seminarios. Yo, por ejemplo, he visto que ha habido muchos estudios de historiadores acerca de las imágenes religiosas, acerca de los mismos seminarios, no sé, de otras cosas, si tú has previsto esto en tu proyecto. Bueno, en principio el proyecto de maestría, que es donde se deriva un poco mi primer capítulo, es sobre los seminarios, un poco la historia de los seminarios, cómo se conforman, cómo llegan a México, los 3 principales, el de Guadalajara, el de México y el de Puebla, que son los que me enfoco. Comprendí que me preguntaba si iba a incluir algo de la historia, sí la incluyo, es el contexto que meto, pero de los profesionales de historia, yo estuve haciendo un rastreo de información, sí encontré sobre filósofos de las religiones, sobre historiadores de estudios, digamos, ligados a los seminaristas desde la perspectiva de historiadores de la religión, filósofos de la religión,
pero encontré algo muy interesante sobre psicólogos y pedagogos en Brasil, por ejemplo, cómo revisan la forma de cómo se enseña para formarse como sacerdote en esos seminarios en Brasil, siendo en América Latina el país con mayor número de católicos, digamos por cantidad, no otro criterio, sino por cantidad, superando a México nada más. Me interesaría más incluir un poco la perspectiva de los pedagogos y los psicólogos, porque quiero partir de que son bibliotecas especializadas dentro de instituciones educativas, ya que formen sacerdotes. Yo creo que en mi estudio pasaría a otro plano. Abordaré principalmente la postura de psicólogos, pedagogos, lo que plantean en Brasil principalmente, que es yo he leído acercado a algunos antropólogos culturales a través de lo que escriben, y me da la pequeña impresión de que quizás pueda tener ciertas similitudes en lo que pasa en México, pero sí voy a incluir a otras posturas, pero historiadores, no necesariamente en la parte histórica, filósofos de la religión tampoco. Ya. Sí. Sí. Sí, también filósofos. Sí. En el del posgrado no. No, nada más me aboco a la comunidad que ya tengo cautiva en el propio seminario, que son seminaristas, a los profesores que son curas, y quizás al staff, digamos, por decirlo de una forma, que hay psicólogos, pedagogos, administradores educativos, que acudan, que la biblioteca en principio les sirve a ellos. Trato de enfocarme más al tipo de usuario más que a la biblioteca, porque por la biblioteca quedará el enfoque que me comentas, qué otros profesionales van ahí, pero yo quiero verlo desde el usuario para conformar un perfil informativo del usuario, no tanto construir el estudio de usuarios como lo comenté en mi ponencia, que lo tratan de acercar más a la biblioteca. Yo lo trato de construir por el perfil informativo. Como mencionan mis compañeros, hay puntos que queremos abordar en diferentes ponencias, acercarnos a otro tipo de usuarios, ver qué les interesa con base en este tipo de información sería bastante interesante, pero en la ponencia, en mi protocolo, en mi proyecto de posgrado, solamente es el perfil informativo de esta comunidad de seminaristas, porque ni siquiera existe, digamos, la tengo cautiva, en México no lo han trabajado, yo no he tenido oportunidad de encontrar algún trabajo, pero no quisiera sesgarlo hacia la biblioteca en específico, porque sería cambiar totalmente el rumbo. Sí entrarían diferentes tipos de usuarios, pero yo siento que sesgaría a un solo recurso de información, en este caso la biblioteca, teniendo en cuenta que el seminario conciliar tiene archivos, por ejemplo, un archivo reservado, un fondo reservado. Por eso lo quiero más hacia el perfil informativo de la comunidad e ir enfocándome a otras con base en lo que consiga. ¿Sí, hay más preguntas? El doctor Calva y otra más, y yo creo que... Bueno, son dos preguntas, una para Abraham y una para Salvador. Ahorita en tu presentación, lo que me llamó la atención es que encontraste el término de bibliotecología teológica. Ajá. Y mencionaste que no estabas de acuerdo en uno de los autores, cómo lo estaba tratando, puesto que lo retomaba de la bibliotecología secular y había ahí una discrepancia, etcétera. Yo creo que, aunque no está relacionado con el proyecto de la maestría que tienes, de tu tesis de maestría, yo creo que sería interesante que exploraras tú el término y que lo trataras de desarrollar. ¿Por qué? Porque también noté que mencionaste tú que hay una Theological Librarianship, que es una revista, Sí. que está usando el término. ¿Y por qué lo menciono? Que yo creo que sería importante que lo desarrollaras, a lo mejor no para el trabajo de tu tesis de maestría, pero sí para otros trabajos académicos o para otros seminarios o encuentros, porque existe, aunque ya no lo he visto con frecuencia,
el término de bibliotecología médica, que fue muy utilizado, muy explotado, y ya hay todo un gremio de bibliotecólogos, bibliotecarios de esa especialidad de cuestiones de salud, de medicina. Entonces a lo mejor podría explotarse por allí, profundizar sobre ese término y desarrollarlo. Si no estás de acuerdo con el autor, ver por qué no estás de acuerdo con el autor, pero sí proponer definiciones, y sobre todo si es que ya en otros países se está usando y cómo se está usando. Entonces quería yo ver qué piensas tú de eso. Y con respecto a Salvador, tú aquí nos presentaste la biblioteca para deportistas. Yo te preguntaría, ya con los avances de investigación que tienes de tu trabajo y con los artículos que tienes publicados, que han sido producto de investigación también, y otras ponencias que has presentado, ¿cómo unes los resultados que has hecho con atletas amateurs y con entrenadores de deportes de contacto con respecto a las propuestas que tú hiciste para esta biblioteca deportiva? ¿Cómo se pueden unir? Es decir, ¿habría una biblioteca deportiva que pudiera atender a los amateurs o a los entrenadores de deportes de contacto, ya con esto que presentaste el día de hoy? Sí estuve explorando bastante más el término. En español fue la única persona que lo colocó, digamos, esa traducción, tomada así tal cual. En inglés encontré más, como nada más me quise abocar a América Latina, descarté a los otros. Encontré que en el siglo XIX, si es que no me quiero equivocar, que lo nombran por primera vez. Hay un bibliotecario en Estados Unidos que ofrece además una definición que a mí se me hizo bastante curiosa, porque hablaba del bibliotecario como el ministro que imparte la comunión de la lectura y la información. Algo que realmente muy curioso y hasta cierto punto interesante, pero yo no quisiera retomar el término. Al contrario, yo creo que son bibliotecas especializadas. Yo creo que hay bastante sobre eso. Quizás desarrollar el término seguiría sesgando bastante el desarrollo de este tipo de estudios. Yo no creo que sí se puede incluir, pero retomando que son bibliotecas especializadas desde mi punto de vista, o quizás ahondar que sean bibliotecas académicas. ¿Por qué sí, por qué no buscar conceptos en español y en inglés? Pero ya retomar el de Theological Librarianship, no. Yo no creo que está sesgado. Lo estuve revisando, por eso yo siento que en ese aspecto no. Sería discutir por qué no, para retomarlo, pero no seguir con esa línea. Por mucho tiempo revisé por bastante tiempo que estuvieron tratando de encontrar características por las que ellos decían es que somos teológicos y estos no, y al final terminamos haciendo lo mismo, organizando información, ofreciendo servicios. No creo yo que sea necesario desarrollar ese término, teniendo ya otros mucho más consolidados. Y sobre el de Theological, quizás sea más por tradición que le dejaron el nombre, porque encontré otro en otra revista, en otro journal de College and Research Libraries. O sea, también nos da una idea de que es sobre bibliotecas académicas, el tipo de estudios o cómo se abordan los servicios. Gracias. Bueno, con respecto a su pregunta, doctor, bueno, básicamente para eso nos sirven los estudios de usuarios, ¿no? Para desarrollar mejor nuestras bibliotecas, tanto en la parte de la colección como de los servicios. Por mi parte, mi investigación que he realizado tanto en atletas amateurs y entrenadores en deportes de combate, bueno, creo que tengo la capacidad de crear una buena biblioteca para este tipo de comunidades en deportes de combate. Creo que tengo los elementos suficientes para crear esa biblioteca, ya que tengo resultados muy parecidos en sus temáticas, así como en las fuentes y recursos de información. También pude detectar que muchos de los atletas amateurs consultan al entrenador, pero en esa parte de detectar de dónde se obtiene el entrenador esa información, pues ya tengo así como el panorama de que la obtienen a través de su experiencia, porque previamente fueron igual atletas y también de algunos cursos que asisten. Entonces, efectivamente con mis resultados sí se puede hacer una buena biblioteca,
para como una comunidad de deportes de combate. Es porque esos son los resultados que yo he tenido. Sin embargo, si deseara tener una biblioteca con mayor alcance, tendría que ampliar mis estudios, no solamente en comunidad deportiva de combate, sino, por ejemplo, con los de natación, fútbol, básquetbol, tenis, esgrima, karate. Entonces sí, tendría que emplear mi investigación. Pero de que se puede realizar la biblioteca fundamentada o tomar la decisión con un estudio de usuarios es factible. Pasaremos a la última pregunta. Yo tengo una pregunta para el licenciado Salvador. Quisiera saber qué tipo de estrategias se realizan en la biblioteca para la difusión de la misma. Bueno, solamente te puedo comentar así con la que he tenido más contacto, que es la biblioteca de aquí de deportes. A veces la bibliotecaria baja, ¿no?, ahí al gimnasio y reparte algunos volantes, así como de que, mira, allá arriba está la biblioteca, ¿no? Y puedes consultar información de tu deporte. Hay así como guías, manuales. Y también, bueno, la bibliotecaria es así como muy, muy amable y te invita, ¿no?, a que consultes su colección. Sin embargo, por el tipo de personal que tiene ella sumando, bueno, ya que son así como un poco difíciles de tratar, porque su personal a veces es muy grosero con el propio usuario, ¿no? A veces, como que si están de buenas, pues te ofrecen el material, y si no están de buenas, pues te dicen que no está, no lo encuentra, y que regreses después. Entonces son así como, creo que la parte de difusión no se ha podido llevar a cabo muy bien en esta biblioteca, por esta parte de que se tienen un poco de conflictos con los empleados. Y bueno, no son muchos empleados, son 3, pero son así como de los más conflictivos que puede tener. Entonces casi mucha chamba la hace la bibliotecaria, y luego a veces en algunas, así como en algunas carreras, pues luego ella así como que va con volantes o con algunas plumas que dicen biblioteca de deportes. Y es así como ella da a conocer la biblioteca, aunque tú puedes entrar a consultar su catálogo desde aquí, desde el Libro UNAM, y tienen una buena colección así como básica para cualquier deporte, ¿no? Y también muy especializada en el área de medicina. Y no solamente en textos en español, sino también puedes encontrar información en inglés. Pero así como a grandes rasgos, lo que ella así como difunde la información o que da a conocer la biblioteca es a través de ir con los atletas o los entrenadores de que consulten la biblioteca, y por medio de folletos y algunas plumas o cosas de ese tipo. Es así como ella ha difundido la biblioteca, y son muy pocos los carteles que ha puesto sobre la biblioteca. Bueno, esto lo comentaba nada más porque vagamente se me vino la idea que podría involucrar un poco más la biblioteca con los alumnos haciendo algunos torneos. Yo soy de San Luis y ayer estuve por aquí vagando un poco, y he visto que hay muchos deportistas y bastante, bueno, en mucha cantidad, para que pues tuvieran un poquito más de acercamiento a la misma. Sí. Sería todo. Gracias. Bueno, pues terminamos, los invitamos a un receso y a las 13:10 regresamos.